100% Radio. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Tienes un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? Y es interesante poder responder a esta pregunta porque muchas personas sienten una gran carga en sus corazones a causa de sus pecados, siente que su pasado los persigue, necesitan hacer borrón y cuenta nueva en su vida, llevan en su corazón el peso del pecado y quieren estar en buena relación con Dios y no saben cómo hacerlo. Otros a su vez dicen, no, pero yo no tengo pecados, eso es cosa de la religión, no existe, es una palabra antigua. No obstante, mi querido amigo, mi querida amiga, el pecado es tan real como somos nosotros, como son las ondas radiales, como es el sonido que está llegando a tu vida, a tu hogar, a tu casa, a tus oídos en este momento. El pecado existe y es un elemento que tenemos que considerar porque nos separa de Dios. Y hoy vamos a tratar de responder a esta pregunta, ¿cómo recibir el perdón de Dios? Hechos capítulo 13, verso 8, dice, «Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, es decir, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados». A través de Jesucristo, nosotros podemos encontrar únicamente el perdón de nuestros pecados. ¿Pero cómo es esto? Bueno, primeramente tenemos que ver qué es el perdón y por qué lo necesito. La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva. Significa también absolver, cancelar una deuda, y cuando le hacemos daño a una persona, a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar la relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada, porque nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona pese a lo que haya hecho. Y esto parece ser muy difícil. Pero siempre Dios nos dice que hagamos algo que Él ya hizo primero. ¿Sí? Nunca nos hace hacer el Señor algo que Él primeramente ya no lo haya hecho por nosotros. Y como dijimos, el perdón es una decisión. Es la decisión de no guardar rencor. Es la decisión de otorgar gracia y misericordia pese a lo que la otra persona haya hecho. La Biblia nos enseña que todos necesitamos el perdón de Dios. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 declara, «Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque». Romanos 3:23 dice, «Por cuanto todos pecaron». Romanos capítulo 3, verso 10 dice, «Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles». Está claro entonces que la humanidad entera está bajo el pecado y todos necesitamos el perdón de Dios. No hay justo, ni aun uno, dice la palabra de Dios. Todos pecaron y merecen el castigo eterno. Si decimos que no tenemos pecado, dice 1 Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo pecado es a la larga una rebelión en contra de Dios. Salmo 51, verso 4 dice, el salmista David se confiesa ante Dios y le dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Como resultado necesitamos el perdón de Dios de manera desesperada, porque si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de ellos. Mateo capítulo 25, verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, afortunadamente,
tenemos que saber y entender que Dios es tierno y compasivo. Y esta es la base para obtener el perdón. ¿Pero cómo lo obtengo? Bueno, Dios está ansioso de perdonar nuestros pecados. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 nos dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea perdonarnos, así que ha hecho provisión para nuestro perdón. El único castigo justo por nuestros pecados es la muerte eterna. Romanos 6, 23 declara, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se paga? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte eterna es lo que hemos ganado por nuestros pecados. Dios, en su plan perfecto, se hizo hombre, en la persona de Jesucristo. Jesús muere en la cruz, lleva allí el castigo que merecíamos nosotros, el juicio de Dios cae sobre él, y dice 2 de Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo era justo, nosotros éramos los pecadores, pero Él, que era santo y era justo, se hizo pecado para que nosotros, que éramos pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús muere en la cruz, llevando el castigo que merecíamos, siendo Dios. La muerte de Jesús proveyó el perdón para los pecados del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús resucita, proclamando su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y gloria a Dios, que a través de esa muerte y resurrección, nosotros hoy obtenemos la vida eterna. Romanos 6:23 decía que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Tienes un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? Bueno, el perdón de tus pecados está disponible si pones tu fe en Jesucristo y lo reconoces como tu Salvador personal. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús pagó la deuda por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. Todo lo que tenés que hacer es pedirle a Dios que te perdone a través de Jesús. Si crees que Jesús murió para pagar por tu perdón, entonces Él lo hará. Juan capítulo 3, verso 16 y 17 contiene un mensaje maravilloso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El perdón de los pecados. Qué tema interesante, ¿verdad? Pero el pecado existe y el perdón también. Sí. No podemos ganar el perdón de Dios. Nadie puede pagarle a Dios por su perdón. Solo se recibe por medio de la fe. Por medio de la gracia, por medio de la misericordia de Dios. Si deseas aceptar a Jesucristo como tu Salvador y así recibir el perdón de Dios, repite esta oración conmigo. Es para confiar en Jesucristo, declarando que Él puede librarnos del pecado. Esta oración es simplemente una manera de expresar tu fe en Dios y agradecerle porque te da su perdón. Dile, Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo. Pero Jesús tomó el castigo que yo merecía, de manera que a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Pongo mi confianza en ti para salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, nos gustaría saber de ti. Comunícate con nosotros
déjanos tu mensaje. Te enviamos un abrazo grande, Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.